Yo creo que el gobernador tiene que estar ahorita donde la gente está sufriendo. Primero para enterarse de viva voz y viendo directamente los problemas, para que no le cuenten. Y segundo, para dar una muestra de solidaridad y apoyo ante la emergencia y la gente que está sufriendo. Eso lo tiene que hacer y lo está haciendo muy bien. Sin embargo, ahora entra a la siguiente etapa: planear la reconstrucción, sumar esfuerzos, buscar recursos, asociarse con el sector privado, buscar la solidaridad de toda la gente. Y yo creo que el equipo del gobernador debe estar trabajando, estoy seguro que está trabajando en planear todo este proceso de reconstrucción. Pero no esperemos a que lo haga Obras Públicas del Estado. Vamos a sobre todo la gente que está involucrada en la construcción, en los colegios de ingenieros, de arquitectos, en las universidades, en el tecnológico. Yo creo que todos podemos aportar mucho en este proceso de reconstrucción. Es una tarea que nos corresponde a todos, pero necesitamos estar coordinados, y esa coordinación tiene que provenir precisamente del gobernador Rodrigo Medina. ¿Cómo replantear o cómo reconstruir esta ciudad? ¿Por dónde iniciar principalmente? Yo creo que es donde se tiene que priorizar, ¿verdad? Cómo se nos viene el problema primero de la vivienda, las necesidades sociales. O sea, primero tenemos que garantizar que la gente tenga una cama donde dormir, una cobija para cubrirse, alimento. Segundo, tenemos que pensar en las vialidades, y el problema se nos va a complicar más una vez que empiecen ya, cosa de un mes, otra vez las escuelas. La vialidad es un asunto que nos puede generar problemas todavía más serios de los que tenemos en este momento. Y desde luego, tercero, definir todo el proceso con nuevas reglas de construcción, para evitar cometer los mismos errores que hemos tenido en el pasado. Yo creo que hay un reto. Yo recuerdo cuando el terremoto del 85, yo era diputado federal y participé en las tareas de rescate. Se estableció un nuevo reglamento de construcción donde tomaba muy en cuenta los riesgos que implica una zona como es la Ciudad de México, donde hay terremotos. Bueno, de alguna manera tenemos que revisar nuestras normas, tenemos que revisar las facultades municipales en materia de derecho urbano, porque hubo un proceso a finales de los 90 donde se cedieron todas las facultades de autorización hacia los municipios. Y ahí hubo un problema en ese proceso de transición donde se relajaron las reglas fundamentales de autorización de nuevos centros urbanos. Y coincide casualmente con la descentralización de los municipios, donde empieza a desordenarse todavía más el desarrollo urbano. Yo creo que necesitamos establecer podríamos llamarlo un derecho metropolitano, en donde haya la obligación de los alcaldes a coordinarse con los otros alcaldes en muchas de sus decisiones. Porque a veces un alcalde toma una medida, pero que afecta a otro alcalde, a otro municipio, y el municipio afectado no tiene un mecanismo legal para protegerse de la decisión que tomó otro alcalde. Entonces se genera un desorden urbano y se generan serios problemas. Entonces tenemos que cambiar la normatividad en esa materia, y tenemos que estudiar los mecanismos legales que permitan una mejor coordinación y que se respeten los planes metropolitanos de vialidad, de transporte y de autorización de los permisos de construcción. El problema es todavía más complicado si pensamos en el 1 de enero del 2012. El 1 de enero del 2012 se termina la tenencia federal. Ahí el gobierno quizás deje de recibir unos 2.000 millones de pesos. En esa fecha también se termina la cuota esa que se cobraba de 36, que se sigue cobrando de 36 centavos a las gasolinas y que se le manda a los gobiernos estatales, se termina también. Ahí dejan de recibir, ponle otros 2.000 millones. Entonces quizás va a dejar de recibir 4.000 millones de pesos. Si además consideras que algunos de los ingresos, como es el de la carretera Cadereyta, están comprometidos por la burocratización y algunos otros impuestos, como es el caso del referéndum, entonces hay un problema serio de ingresos que tiene el gobierno del Estado. Por eso requiere de un apoyo extraordinario del gobierno federal.
y buscar nuevas fuentes de financiamiento. Una de esas puede provenir a través de las asociaciones público-privadas. El sector privado, el constructor, el inversionista, el productor de cementos, puede hacer la obra y el mismo privado consigue el crédito. Y el gobierno, a través de un paquete de garantías, le va pagando poco a poco al constructor. Es otra forma en la que puede financiarse esta obra de reconstrucción. Y como decíamos, ya está aprobada, se acaba de aprobar hace unos días, esta nueva ley de asociaciones público-privadas, en donde establece la manera en cómo se deben asociar sector público y sector privado en la construcción de infraestructura. Establece garantías, sanciones y normas muy claras. Entonces yo creo que esta es una forma en la que se podría financiar también esta inversión en infraestructura. Pero para que esto funcione, el gobierno tiene que dar ciertas garantías y cierta seguridad de que va a tener un ingreso suficiente para hacer los pagos que requiere este nuevo mecanismo financiero. Este mecanismo, doctor, mucha gente al principio lo veía que se iba a prestar mucho el sospechosismo. ¿Se puede prestar a eso? Precisamente, sí, claro que sí, pero precisamente por eso se estableció una nueva ley que acaba de aprobar el Congreso. En esta ley quedan muy claras las condiciones y el proceso mediante el cual se supervisa y se vigila la aportación que haga el sector privado. Entonces, ante la ausencia de una ley, se pueden prestar a manejos discrecionales que podrían provocar algunas sospechas. Pero ya con una norma muy clara, ya está regulado y está supervisado este mecanismo. Se puede formar una asociación entre el gobierno y el sector privado, se forma una nueva entidad, una nueva empresa, vamos a decir, que es la combinación de gobierno y sector privado, y esa nueva empresa se supervisa y se vigila todo su funcionamiento y sus costos y toda la operación. Eso es lo que podría garantizar precisamente la transparencia en esta asociación entre el sector público y sector privado. Como te decía, ha funcionado muy bien. Por ejemplo, ahorita creo que la tercera línea del Metrobús del Distrito Federal se está haciendo a través de esta asociación público-privada. En el caso de Tijuana, el sector privado, creo que fue particularmente Cemex quien participó en esto, hizo los pasos a desnivel y la repavimentación de toda la ciudad a través de esta asociación público-privada. O sea, Cemex hace la obra, consigue los créditos y poco a poco va pagando el gobierno. Yo creo que eso es un mecanismo que hay que considerar. Sin embargo, tiene que haber una garantía de que el gobierno va a tener ingresos suficientes. Y ahí entramos en otro problema. O sea, que tiene que haber algún mecanismo que compense la pérdida que va a haber por la abrogación de la ley de la tenencia federal. O sea, que el gobierno estatal ya no va a recibir ingresos derivados de la tenencia federal. Entonces, ¿usted consideraría que esta sería una de las mejores opciones, si así le quisiéramos llamar, para poder solucionar por lo pronto la situación en la que nos encontramos? Sí, pero hay que tomar decir, pero que no nos deje el gobierno federal solos. Eso. O sea, no decir, oye, háganle, resuelvan ustedes solos. No, necesitamos la ayuda. Porque tú decías, bueno, este fondo de desastres pues ofreció 100 millones de pesos y creo que se hablaba de 800 millones adicionales hace unos días. Necesitamos que haya un apoyo importante del gobierno federal, como hubo, como decías tú, hasta en el caso de Haití. Y alguna gente en broma decía, oye, pues mejor vamos a decirle a Haití que nos ayuden, ¿no? Y no es lo mismo prometer que, como dicen, ¿verdad?, hasta que no veas el dinero en la caja, ahí ya podemos decir que ya está el cobro, ¿no? Sí, entonces sabemos que hay muchos problemas nacionales y que tiene restricciones el gobierno federal, pero hay que buscar, hay fondos por ahí que se pueden utilizar, hay ciertos cajones en los que se puede obtener cierto dinero para apoyar una situación de emergencia como la